Bueno, lo que tenemos hoy son dos escenarios de balotaje y intención de voto de cara al plebiscito de octubre. Vamos a ver primero el balotaje. La encuesta se realizó entre el 4 y el 10 de julio, o sea, enseguidita después de las internas, junto con la encuesta de intención de voto para octubre que presentamos la semana pasada. Entonces, lo que hicimos fue preguntar a los encuestados a quién votarían en dos escenarios posibles de balotaje. Martínez contra Talvi o Martínez contra Lacalle. Vamos a ver qué es lo que dan los resultados sobre la población en general y después vamos a ver qué es lo que pasa si abrimos la información según a quién votarían en octubre. En la primera placa vamos a ver la intención de voto en el escenario entre Lacalle y Martínez. En ese caso, Lacalle obtendría hoy un 48%, y Daniel Martínez un 42%. Y hay un 10% que dice que votaría en blanco o anulado o no sabe o no quiere contestar la pregunta. En este escenario, Lacalle, la oposición, ganaría por 6 puntos porcentuales sobre el oficialismo. ¿Qué es lo que harían en este caso, en un escenario entre Daniel Martínez y Luis Lacalle, quienes no estarían en la contienda? O sea, los que votarían a los colorados, a Ernesto Talvi en octubre, y qué es lo que harían los votantes de Manín y Ríos. Vamos a verlo en la próxima placa. ¿Qué es lo que pasaría en este escenario? Vamos a ver primero el segundo escenario, que es el de Talvi y Daniel Martínez. En un escenario entre Talvi y Martínez, Talvi obtendría 49% y Martínez 39%. O sea, la diferencia que era de 6 puntos entre Lacalle y Martínez se amplía a 10 puntos si fuera entre Talvi y Martínez. Y hay un 12% que votaría en blanco o anulado o no sabe o no quiere contestar. ¿Por qué estas diferencias entre el escenario Martínez-Lacalle y Martínez-Talvi? Es lo que vamos a ver en las próximas placas. ¿Qué pasaría en este mismo escenario de Martínez-Talvi? ¿Qué es lo que harían los votantes de Lacalle? Bueno, pues los votantes de Lacalle, un 88% se volcaría a votar a Ernesto Talvi, o sea, una amplísima mayoría, la casi totalidad diríamos, y solo un 2% votaría a Daniel Martínez. Es la columna que vemos arriba de la pantalla. ¿Qué es lo que harían los votantes de Manini? Bueno, pues un 56% votaría a Talvi, un 6% a Daniel Martínez y un 38% votaría en blanco o anulado o no sabe o no quiere contestar. O sea, hay un vuelco más masivo de los votantes de Lacalle a votar a Talvi, si ese fuera el candidato en noviembre, que entre los votantes de Manini, que están algo más divididos. ¿Qué es lo que pasaría en el otro escenario? Si fuera entre Daniel Martínez y Lacalle, ¿qué es lo que harían los votantes de Talvi? Bueno, los votantes de Talvi, un 75% votaría a Lacalle y un 13% votaría a Daniel Martínez. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay más votantes de Talvi que votarían a Martínez que votantes de Lacalle que votarían a Martínez. En cambio, los votantes de Manini, un 77% votaría a Lacalle y solo un 6% a Daniel Martínez. O sea, entre los votantes de Manini se volcarían más hacia el candidato de oposición, en este caso Lacalle, que si el candidato fuera Ernesto Talvi. Este es el escenario para dos eventuales balotajes. Es todavía muy pronto para decir, bueno, esto es una predicción. Esto nunca es una predicción, esto es una fotografía actual al día siguiente de las elecciones internas. Volvemos entonces a octubre. ¿Qué es lo que pasaría con el plebiscito? Bueno, el tema del plebiscito es particularmente difícil de preguntar por varias razones. En primer lugar, porque no hay una papeleta por el sí y una papeleta por el no. Entonces, o se pone la papeleta o no se pone nada. Entonces, quienes hoy dicen que no saben o ni siquiera están al tanto de la existencia del plebiscito, tenemos que considerarlo como que votarían en contra, porque al no votar a favor y al necesitarse 50% más 1 de los votos válidos para que el plebiscito sea, para que la reforma sea aprobada, entonces solo tenemos que considerar quienes dicen que seguramente votarían a favor de la reforma. ¿Qué es lo que obtenemos en la intención de voto para el plebiscito? Es lo que vamos a ver en la próxima placa. Quienes votarían a favor de la reforma son el 38% de los votantes y quienes votarían en contra son el 40%, que en realidad no es votar en contra, sino no poner la papeleta. Y hay un 15% que no sabe qué votaría y un 6% que no está al tanto de la existencia del plebiscito, aun cuando le explicamos de qué se trata. Esto significa que hoy por hoy
con un 38% del electorado que votaría a favor de la reforma no sería aprobada. Pero, insisto, es todavía una fotografía muy lejana, alejada de las elecciones, y todavía no sabemos qué va a pasar durante la campaña, cómo las distintas agrupaciones políticas van a mover sus piezas y qué definición va a tomar finalmente Luis Lacalle al respecto. Pero bueno, vamos a ver esto mismo según a qué partido votarían en octubre. O sea, ¿qué es lo que votarían los simpatizantes de cada uno de los partidos en cuanto a la reforma? Los que votarían a Daniel Martínez, o sea, los que votarían al Frente Amplio, solo un 3% votaría a favor de la reforma y un 84% votaría en contra. Los que votarían a Lacalle, hay una amplia mayoría que votaría a favor de la reforma. 67% de los votantes del Partido Nacional votarían la reforma. 14% votaría en contra y 19% no sabe qué votaría. En cambio, los votantes de Talvi y los votantes de Manini están más divididos. Un 53% de los votantes de Talvi votaría la reforma y un 59% de los votantes de Manini votaría a favor de la reforma. Entonces, hay una clara segmentación, una clara, la variable voto en octubre, la variable simpatía política, es muy determinante en la intención de voto para el plebiscito. Entonces habrá que ver qué es lo que, qué campaña hacen los diferentes candidatos, a favor o en contra o ninguna, para ver cómo evoluciona esta intención de voto. Esto es lo que teníamos para hoy. Bien, gracias, Alén. Nos reencontramos en la próxima encuesta. Gracias a ustedes.